Dios les bendiga al caminante de la fe. Les comparto mi última adquisición, el libro Clio, el diccionario bíblico ilustrado, CLIE. Vamos a ver qué dice en su interior. Vamos a buscar una palabra para compartir. Dice la definición de incesto. Incesto es relaciones sexuales entre parientes cercanos, próximos, en los lazos sanguíneos y en el sexo opuesto, hombre y mujer. En Egipto el matrimonio entre hermanos y hermanas era admitido sin escrúpulos ni excepciones. Varios faraones egipcios se casaban con sus hermanas o con sus sobrinas. El libro de Levítico prohíbe expresamente el incesto, diciendo: ningún hombre se acerque a una mujer que sea su parienta cercana para descubrir su desnudez. Levítico 18, versículo 6. Levítico 18, versículo 6 está prohibiendo la unidad sexual entre parientes y pasa a citar algunas de estas parientes próximas, como por ejemplo la madre, la esposa del padre, la hermana, la nieta, la tía, la nuera, la cuñada, versículos 7 al 16. El relato de la violación de Tamar, hermano de su medio hermano Admón, el primogénito de David, es una ilustración vivida de la tragedia y de las consecuencias que produce el incesto. Esta historia la encontramos en 2 Samuel, versículo 13. También podemos ver lo que significa el adulterio, la casa de la familia, el levirato y la sexualidad. Vamos a ver qué es lo que dice sobre adulterio. Vamos a definir la palabra adulterio en el diccionario. Dice adulterio del verbo hebreo naph, que significa cometer adulterio. En griego, moikeia, es decir, en griego, adúltero. Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, Juan 8, 3, Gálatas 5, 19. Del verbo moikao, que es adulterar. Mateo 5:32, Mateo 19:9, Marcos 10:11 y 12. Moikeuo es adulterar, cometer adulterio. Mateo 5:27, 28:32, Mateo 19:18, Marcos 10:19, Lucas 16:18, Lucas 18:20, Juan 8:4, Romanos 2:22, Romanos 13:9, Santiago 2:11, Apocalipsis 2:22. En sentido particular y literal, el adulterio se refiere a las relaciones sexuales entre hombre casado y una mujer casada, que no es la suya, o entre una mujer casada y un hombre casado que no es su marido. Era considerado un delito muy grave en la antigüedad. El Código de Hammurabi amplía la pena de muerte a ambos cómplices en el artículo 129 del Código de Hammurabi. El adulterio se consideraba como una violación al derecho de la propiedad del esposo o de la esposa. Éxodo 21:22, Deuteronomio 22:22. Las relaciones polígamas con mujeres de pueblos extranjeros o de clase social inferior en calidad de concubinas no era considerada adulterio bajo la ley de Moisés, y sin embargo una debía de ser siempre la mujer principal. El adulterio como con mujer casada era castigado con la pena de muerte
por la ofensa que ello representaba para el marido legítimo. En cambio, la relación sexual con una joven soltera tenía como sanción el tener que tomarla forzadamente por concubina y la trataría con las mismas condiciones que a la mujer propia y a las otras concubinas si las había. Éxodo 22:15. En el caso de una mujer casada, la pena era de muerte en el sentido indirecto. Éxodo 20:14, Levíticos 20:10, Deuteronomio 5:21. Según Jesús, en el sermón de la montaña, toda impureza sexual de pensamiento, palabra u omisión es considerada adulterio. O sea, Cristo no ataca a la carne, no ataca a lo exterior. Cristo ataca directamente a las conciencias de las personas. El que pensó y la deseó ya adulteró. Mateo 5:27, 28. Sin embargo, la palabra aquí utilizada, codiciar, tiene el sentido de desear intensamente y recrearse voluntariamente en los pensamientos pecaminosos, las concupiscencias, y no significa una simple mirada a una mujer bella como admirando una flor de la montaña o una puesta de sol. Jesús exige aquí el control voluntario de todos los sentidos que nos podrían conducir a una situación que más tarde lamentaríamos y que, pudiendo evitar, no lo hicimos. No es que Cristo ponga al mismo nivel el adulterio carnal con la simple observación de una mujer, sino que previene a sus seguidores contra la tentación que entra en los ojos, la debilidad del hombre, los ojos. Por otra parte, en el Evangelio de Juan, Jesús se distancia claramente de los que castigan con la muerte el delito del adulterio. Juan 8:11. Véase también lo que es divorcio, fidelidad, fornicación, matrimonio polígamo, prostitución, prostituta. Bueno, eso es por compartir algunas de las definiciones que vienen en este muy completo diccionario CLIE. Si podéis adquirirlo, mi hermano, haréis una buena inversión para el reino de los cielos aquí en la tierra. Sabemos que Dios no necesita nuestro dinero porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y por más que nosotros demos ofrenda, demos primicia, demos lo que quieras dar tú a Dios, nunca le va a llegar a Dios. Los recursos que la iglesia muchas veces pide y nosotros damos voluntariamente es por gratitud a la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra se necesitan recursos económicos. Entonces, por eso la viuda, la ofrenda agradable de corazón, el diezmar, el ofrendar, el dar con gratitud alegre de corazón, es para que el reino de los cielos aquí en la tierra pueda crecer. Y nosotros comprando estos tipos de libros, estamos también apoyando a las editoriales que hacen posible que la palabra de Dios se extienda, que los significados de la palabra de Dios llegue a las manos de todo aquel que quiere invertir en pequeñas cositas como esto para crecer en el conocimiento, en lo intelectual, en la cultura judía, en la cultura de aquellos tiempos y también en los significados de los tiempos presentes de las nuevas lenguajes o modalismos que han ido surgiendo con el pasar del tiempo. Tenemos que ir reciclándolos en el conocimiento cada día e ir buscando cada día los tiempos presentes, aunque no sean buenos ni sean mejores, porque la venida del Señor está muy marcada por los hechos históricos. La tierra está gimiendo con dolor de parto. No sé si lo veremos nosotros o seremos arrebatados antes, no lo sé, no sé qué sucederá, pero el Señor tiene marcado dentro de la Biblia sus proyectos para su iglesia, para su novia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, invierte en el reino de Dios y Dios te bendecirá. No lo damos a los hombres, lo ofrendamos para el Señor, con un corazón alegre,